Vamos a pedir a nuestra hermana Marlene. Justo se salió. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque tú puedes estar con nosotros y queremos terminar este tiempo, estas semanas que hemos tomado de Isaías, estos 3 meses en los cuales hemos estudiado tu palabra, para que a través de ella tú nos puedas bendecir y nos puedas levantar. Señor, muéstranos la esperanza de tu reino que vendrá, que a través de esa esperanza nosotros podamos dar nuestra vida. Te agradecemos, te exaltamos, te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, ¿cierto? También a los que se están integrando a través de la 103.9. Les damos la más cordial bienvenida. Bueno, hoy terminamos la clase de Isaías, ¿cierto? Ya dejamos... Aquí está. Hoy ya terminamos todo lo que es la clase de Isaías, así que espero que le haya sido de bendición el tema, la materia. La verdad que sí, es un libro bastante extenso, bastante a veces un poco complicado de entender, pero nos hemos dado cuenta de que podemos nosotros hacer como una similitud entre lo que es Isaías y la Biblia. Se recuerda que partimos la primera semana diciendo que el libro de Isaías era similar a la Biblia. ¿Por qué? Porque tenía 66 capítulos y lo podíamos dividir en 2 grandes bloques, ¿cierto? En un bloque, en un bloque era lo que en el Antiguo Testamento, que era una similitud a los 39 primeros capítulos del libro de Isaías, y después tenemos los últimos 27 capítulos que se reflejaban lo que era el Señor Jesús. ¿Ya? ¿Se recuerdan cuál era el dedo de Isaías? El primer dedito nos hablaba juicio y esperanza para Israel. El segundo dedito nos hablaba juicio a las naciones. El tercer dedo nos habla el ascenso y caída de Jerusalén. El cuarto dedo nos habla sobre anuncio de esperanza. El quinto dedo nos habla el siervo que cumple la promesa. Y el último, el puño de Isaías, nos va a hablar de los siervos que heredan el reino de Dios, y es lo que vamos nosotros a ver el día de hoy. Hoy vamos a hacer la clase un poco diferente. Vamos a hacerla, como son muchos capítulos, un estudio más sintetizado, pero para que podamos entender qué es lo que Dios nos quiere mostrar. En primer lugar, nos vamos a dar cuenta que el capítulo 57 de Isaías nos va a hablar sobre el adulterio espiritual del pueblo de Dios. Quedamos en el capítulo 56, ¿cierto? Con esta llegada del Mesías, llegamos con esta incluso la promesa del Espíritu Santo, y nos quedamos como con el ánimo, como con el deseo de que algo especial iba a pasar, de que algo importante iba a suceder. Pero el capítulo 57 vuelve a retomar todo lo que es el capítulo 57, vuelve a retomar lo que es el adulterio espiritual del pueblo de Dios. Y recuerden que Isaías es un profeta que profetizó en lo que es Judá. ¿Qué es lo que era Judá? Toda la región de Jerusalén. Recordemos que el pueblo estaba dividido en 2. El norte, que era Samaria, con 10 tribus que estaban en el norte, y en la zona del sur lo que tenía como reino Jerusalén, y ahí es donde Judá está, es ahí donde está Isaías predicando la palabra del Señor. Y en el capítulo 57, versículos 1 y 2, nos vamos a encontrar con varios términos. Yo no me voy a dedicar a leer los versículos, pero sí que les pido que ustedes puedan tener su Biblia a mano para que puedan ir juntos tomando alguna nota en un cuadernito, pero también para que puedan marcando algunas palabras que van a ser cruciales en lo que es la explicación del día de hoy. ¿Ya? Entonces, en primer lugar nos vamos a encontrar que dice el versículo 1 y 2 de Isaías 57, perece el justo. Recuerden que Isaías es una reprensión constante al liderazgo de Judá, tanto el liderazgo político,
el liderazgo social y el liderazgo religioso. Aquí habla que dice que va, el versículo 1, dice, el versículo 1 y 2, nos habla que va a haber una persecución sobre los justos. El Señor habla acerca de la persecución de los justos. Y esta va a ser una persecución a través de los negligentes. ¿Por qué? Porque dice, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de él es quitado el justo. ¿Ya? Cuando Isaías proclama esto, es muy importante. ¿Por qué? Porque está proclamando lo que es el exilio de Babilonia, como que está profetizando eventos que van a suceder después del exilio babilónico. Lo importante, cuán detallados son estas profecías. Pero los pecados descritos en este capítulo que vamos a ver, los pecados descritos en este capítulo que hoy vamos a ver, son estrictamente capítulos anteriores al exilio, ¿ya? Son capítulos descritos antes del exilio, ¿ya? Entonces, nos encontramos con... Y este capítulo 57 es una maravilla, una prueba maravillosa de que el libro de Isaías fue escrito en ese tiempo. No hay ninguna evidencia que corresponda a decir, Isaías está contando algo que pasó, sino que al revés. Isaías cuenta y profetiza lo que habrá de venir. También nos encontramos ahí en el versículo 1, versículo 2, dice, de delante de la aflicción es quitado el justo, entrará en la paz. A pesar de que los justos eran avergonzados en el tiempo de Isaías, a pesar de que los justos eran perseguidos por los impíos, por los líderes de Judá, hay una promesa que Dios nunca se va a olvidar de ellos. Cuando ellos perezcan, cuando los piadosos mueran, Dios lo va a utilizar para bendecirlos, para quitarlos de delante de aflicción y para permitirles el entrar en la paz, para descansar en sus lechos, de todo, para descansar en sus lechos de todos los que andan delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos está diciendo, si somos justos, si somos piadosos, vamos un día a tener un descanso, no un descanso pasajero, no un descanso que el mundo nos puede entregar, sino que el descanso que Dios tiene preparado para nosotros en el reino de los cielos. Y entonces nos vemos que el versículo 1 y el versículo 2 es una esperanza, ¿cierto? Dice, muere el justo y nadie le preocupa cómo se murió el justo. Es verdad, a los ojos de los hombres a lo mejor los justos no son importantes, pero Dios les va a dar un descanso y les va a permitir entrar en su paz. Y es así como Isaías 57, del versículo 3 al versículo 10, Isaías 57, del versículo 3 al versículo 10, nos va a hablar del adulterio espiritual del pueblo de Dios. Adulterio espiritual del pueblo de Dios. Y nos vamos a encontrar con una pregunta que dice aquí, ustedes lo pueden subrayar en su Biblia si quieren, ¿de quién os habéis burlado? ¿Ya? Dice, hijo de hechicería, generación de adúltero, de la fornicaria, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso? Subrayen ahí en sus Biblias lo que tiene que decir, ¿de quién os habéis burlado? ¿Ya? ¿De quién os habéis burlado? Los impíos dentro del pueblo de Dios se burlaban de que no se burlaban de los impíos, sino que se burlaban de los justos, se burlaban de los santos, se burlaban de los que llevaban una vida íntegra ante el Señor. Se burlaban, pero Dios también escucha esas burlas. Dice, ¿de quién os habéis burlado? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa? Esto habla de un pecado común en la naturaleza humana, el ver el pecado y el problema de otros. Esto es un error bastante usual. Yo me preocupo del error de los demás, yo me preocupo del pecado de los demás, pero yo no me hago cargo de mis propios pecados. Yo no asumo mis propias faltas y mis propias culpas. Esto es un gran pecado. El Señor dijo, ¡ay, hipócritas! Que veis
la paja en el ojo ajeno y no veis la viga que tenéis en cada uno de ustedes. Miren lo que también dice en estos versículos. Dice, lo voy a buscar. Isaías 57, ¿cierto? Estamos ahí. Después dice en el 57, dice, ¿qué os enfervorizáis? Ahora sí. Dice en el 57:5, ¿qué os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso? Aquí el Señor expone una vez más el adulterio espiritual de su pueblo. Ellos se enfervorizan, se apasionan, se vuelven locos con otros dioses, adorándolos en los lugares de adoración ritual donde hay paganismo. Era una práctica muy usual en los cananeos, ¿ya? Donde eran árbol frondoso, debajo de los peñascos, sobre monte alto y empinado. En otras palabras, el pueblo de Israel había tomado las prácticas cananeas para poder encontrar algo en que adorar y adorar a otros dioses. En esta imagen, en estos versículos que estamos viendo del 3 al 10, vemos que el Señor, que es el esposo de Israel, y su apasionada y vemos al esposo de Israel, pero Israel vemos cómo se va en una idolatría apasionada, como la lujuria del adulterio. Su pueblo persigue a dioses falsos como un amante persigue el foco de su atracción, y ellos se entregaban a los ídolos como un amante se entrega con quien está cometiendo adulterio. Por eso dice, porque a otro y a mí no me descubriste, ¿ya? Dice, en el versículo 7 nos habla, dice, sobre el monte alto empinado pusiste tu cama, allí tú bien subiste a hacer sacrificio. Vemos la prostitución espiritual de Judá es comparada con la de una adúltera que se ha vuelto tan imprudente que ya no comete sus pecados de manera secreta, no lo hace con vergüenza, sino que dice que en lo alto y en un monte alto, ahora lo puede hacer de manera pública, de manera desvergonzada. Ella actúa sin ninguna restricción, rehusándose a sentir algún tipo de vergüenza, tanto por su condición, y tampoco le importa que su esposo esa persona pueda, su esposo lo pueda ver. Entonces Isaías está diciendo que a Judá casi como una prostituta, ¿cierto? Dice, debajo de todo árbol frondoso. La imagen del adulterio espiritual es especialmente adecuada porque hay muchos dioses paganos de los cuales los israelitas fueron a adorar, incluso muchas veces con ritos sexuales, ¿cierto? Un árbol frondoso puede ser un lugar de idolatría. ¿Por qué? Porque el árbol verde siempre me habla de fertilidad, ¿ya? El árbol verde siempre me habla de fertilidad. Y después dice que sacrificáis los hijos en valles, ¿ya? Que sacrificáis los hijos en valles. Versículo 5 estamos. Uno de los dioses cananitas, uno de los dioses cananeos que los israelitas adoraban era Moloch, ¿ya? El rey Moloch. Lo hemos visto en otras ocasiones. Moloch era adorado porque era una enorme estatua de metal que representaba al dios cuando estaba al rojo vivo. ¿Qué decía? Era una estatua de metal, le ponían fuego, como el fuego cuando se calienta se pone rojo, era como que Moloch había bajado a estar con ellos. Entonces se colocaba un infante, un bebé, en las manos extendidas mientras se tocaban tambores y se hacían sonido para silenciar los gritos del niño hasta que éste se quemaba hasta la muerte. Moloch era uno de esos amantes con los cuales Isaías está diciendo que Israel se prostituyó, unos amantes del pueblo de Dios que engañaron al Señor en su adulterio espiritual. Las personas que no harían un pequeño sacrificio al Señor, pero, claro, ¿cómo? ¿Para qué nos vamos a sacrificar por el Señor? Pero ojo, estaban dispuestos a matar incluso a sus propios hijos a un ídolo. Y como el Señor, este Dios falso, era un amor ardiente, ellos superpusieron la idolatría ante su propia fe. Ya seguimos en el versículo 6, dice,
y a ella derramaste libación y ofreciste presente. Esto era, recordemos que la libación era una oblación, que la oblación era como una reverencia, pero la libación era una oblación mucho más excelente. Entonces, estos sacrificios que habían sido dados por el Señor en el libro de Levítico capítulo 2, capítulo por ahí detrás de Levítico, pero ya el pueblo de Israel se había contaminado tanto, se había profanado tanto, que ahora ya no eran para Dios, sino que preferían dárselas a los dioses en lugar de Dios. Porque el diablo es como una imitación de Dios. ¿Para qué? Para engañar al hombre y puede dirigir su adoración a Satanás. ¿Ya? Versículo 8, cuando hable, dice, tras las puertas y el umbral pusiste tu recuerdo. En Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 y 9, en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 y 9, Dios le dice a Israel que escriba su nombre y sus palabras en el umbral de cada puerta. Pero mire lo que pasa en Isaías 6 y 7, dice, perdón, Isaías 57, 8 de Isaías. Tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo porque a otro y no a mí. Nos damos cuenta de que ellos están cambiando completamente. Dios le dice en Deuteronomio 6, si quieres ser bendecido, pon mi nombre, escribe mi nombre en las puertas de tu casa y en el umbral. Pero ahora Israel está haciendo todo completamente distinto, ¿ya? Y en el versículo 10 dice, en la multitud de tus caminos te cansaste. Mientras más pasaba el tiempo, el adulterio espiritual del pueblo de Dios no le trae ningún tipo de recompensas. Este pasión, este adulterio espiritual se agotó y ellos se cansaron, pero ni aún en eso tuvieron la valentía o la capacidad de arrepentirse. Por eso que dice en el 10, en la mitad de tus caminos te cansaron, pero no dijiste, no hay remedio, allá está nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Israel, aunque estaba cansado en la búsqueda de estos dioses, no tuvieron la capacidad de poder recapacitar y poder volver al Señor. Es todo lo que vemos en la primera parte del capítulo 57, el adulterio espiritual de Dios. Y llegamos al segundo punto, donde Dios describe cómo Él va a lidiar con su pueblo desobediente, ¿ya? Cómo Dios va a lidiar con su pueblo desobediente. Y en primer lugar tenemos desde el versículo 11 al versículo 13, del versículo 11 al versículo 13, el fin de la paciencia de Dios con su pueblo, ¿ya? El fin de la paciencia de Dios con su pueblo. La primera pregunta, ¿y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí? Aquí el Señor confronta el hecho de que su pueblo no tiene ningún tipo de temor y que ellos le tienen temor a otros dioses. Dice, ¿no te has acordado de mí? Lo dice en el versículo 11, ¿cierto? No, perdón. Sí, en el versículo 11. Dice, ¿no te has acordado de mí? La relación superficial estaba conectado con una visión muy baja y se enfocaba mucho en lo banal, en lo humano, en lo terrenal, y se habían olvidado de Dios y sobre todo habían perdido todo temor de Dios, ¿ya? También dice en el versículo 11, no he guardado el silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. ¿Por qué es que al pueblo de Dios no tenía respeto por Dios? En parte era porque Dios les había mostrado misericordia y no los había castigado inmediatamente. Ellos cometieron un error crucial muy común en la humanidad. Ellos confundieron la gracia de Dios con un Dios débil y falto de carácter. Ellos esperaban más el castigo de Dios y valoraban mucho menos la misericordia de Dios. Y es lo que nos pasa el día de hoy. Muchas veces esperamos que Dios nos castigue, pero decimos, no, Dios está lejano, a Dios no le importa, Dios está lejos de mí. Pero es porque confundimos la gracia de Dios, la misericordia de Dios con un Dios débil o con un Dios que le falta el carácter. ¿Ya? Y el versículo 12 dice, yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán.
El pueblo de Dios no estaba confiando en Dios. ¿Y cuáles eran las cosas en que confiaban? Ellos confiaban en sí mismos y ellos confiaban en todos los ídolos que habían proclamado. ¿Y qué es lo que dice el versículo 13? Dice, cuando clames, que te libren tus ídolos. Obviamente los ídolos no iban a poder ayudar a Dios porque eran ídolos débiles, eran ídolos inútiles, que con un soplo los arrebatará. Pero mire lo que nos encontramos con el contraste que hay en el mismo capítulo, versículo 13, el contraste con Dios dice, el Señor dice, más el que en mí confía tendrá la tierra por heredad. Lo decíamos en el libro de Mateo, dice, bienaventurados los humildes de corazón, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Confiar en el Señor hace que nosotros seamos personas mucho más seguras, mientras que confiamos en uno mismo o en los ídolos, nos va a llevar a la destrucción, porque los ídolos son vanos y no existen, pero nosotros como hombres también fallamos. El único que puede permanecer fiel, que nos puede dar la tierra por heredad, ese es el Señor, ¿ya? Y es así como llegamos a la segunda parte de este capítulo 57, cuando el versículo 14 nos habla y nos dice que todos los tropiezos son removidos, ¿ya? Todos los tropiezos son removidos. Aquí vamos a ver dos aspectos, allanar y barrer. Si lo pueden poner en un círculo en su Biblia, allanar y barrer. Allanar no significa enderezar los caminos, ¿ya? Sino que allanar significa, se refiere a construir un camino, ¿ya? Porque claro, enderezar es arreglar un camino que ya está hecho, pero cuando vamos a hacer un camino tenemos que poner relleno. En otras palabras, allanar se refiere a la construcción del camino. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios pueda regresar sin obstáculos. Dios nos está llamando no tanto a enderezar, no tanto reparar, sino que Dios nos está llamando a que construyamos un camino para poder disolver todo obstáculo que pueda haber. Y el segundo concepto que vemos el concepto de barrer, ¿ya? Quitar los tropiezos de en medio de mi pueblo. Cualquier cosa que se interponga en el camino que podamos arreglar las cosas con el Señor deben ser quitados. Y es lo que vamos a ver en los versículos del 15 al 21, ¿ya? Del 15 al 21. Y vamos a ver cómo Dios describe el camino de la paz y de la restauración, ¿ya? Y parte diciendo el versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Para estar bien con Dios, lo primero que tenemos que hacer es entender su gran majestad. El Señor se va a presentar a sí mismo, a su pueblo, con títulos que reflejan su gran majestad. Dios es alto y sublime y habita en la altura y en la santidad, pero al mismo tiempo Él vive con los hombres, ¿con quienes? Con los quebrantados y humildes de espíritu. Esta es la segunda cosa para poder estar bien con Dios. Mire lo que dice el final del versículo 15, nos va a decir que la segunda cosa para poder estar bien con Dios tenemos que tener un corazón contrito y humillado, ¿ya? También hay que ser con el quebrantamiento y humildad de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando estamos en humildad podemos recibir la bendición del Señor. Versículo 16, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. La tercera cosa que vemos aquí, que podemos entender para estar bien con Dios, ¿cuál es? Es el amor de Dios, ¿ya? La tercera cosa que tenemos que entender, dijimos la primera cosa, que Dios es alto y sublime. En segundo lugar, que Dios no va a despreciar a corazón quebrantado y humilde. Y en tercer lugar vamos a ver el amor de Dios. ¿Por qué dice? Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. Dios está derramando su amor.
Y mire lo que dice el versículo 18. He visto sus caminos, pero los sanaré y los pastorearé y les daré consuelo a él y a los enlutados. ¿Ya? El cuarto aspecto que vemos aquí es la paz. ¿Ya? El cuarto aspecto que vamos a encontrar en la paz, el versículo 19, dice, produciré fruto de labios, paz al que está lejano y al cercano, ¿cierto? Cuando uno puede recibir la paz de Dios es mucho más que la ausencia de hostilidades, como decir, yo tengo paz porque no tengo problemas. La verdad es que eso es completamente equivocado. Yo tengo que tener la paz del Señor en medio de los problemas. Dice, así como vamos a encontrar vimos en el Isaías 57, vimos el adulterio espiritual del pueblo de Dios. Pero en Isaías 58 Dios nos muestra las promesas, las bendiciones de la verdadera adoración. ¿Ya? Las bendiciones, la promesa de la verdadera adoración. Y ahí vamos a ver la primera parte del capítulo 58. El Señor expone la adoración superficial del pueblo. Y del versículo 1 al versículo 3, el pueblo de Dios pregunta, ¿por qué nuestras oraciones no tienen respuesta? Y es claro y sencillo, no tienen respuesta porque son oraciones superficiales, son oraciones sin contenido, son oraciones vanas. Dice en el versículo 1, claman a voz en cuello, no te detengas, anuncia en mi pueblo su rebelión. Dios está diciendo claramente y en forma directa, su pueblo mismo necesita escuchar su rebelión, pero ellos no le escuchan porque tienen sus oídos cauterizados. En primer lugar, lo primero que vamos a ver es que Dios describe la apariencia, dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. En la superficie, en lo aparente, en lo visual, pareciera que el pueblo de Dios le amaba, que eran devotos, pero ellos tenían una reputación de gente que había hecho justicia, y ellos se veían como personas que no hubiesen dejado la ley de Dios, ¿ya? Eso lo vemos en el versículo 2. Pero mira lo que dice en el versículo 3. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Con esta adoración superficial, con esta espiritualidad vana, ellos sentían que Dios no había sido justo con ellos. Señor, hemos ayunado, pero tú no has contestado nuestras oraciones. ¿Que acaso no sabes que buscamos cada día de ti, que no hemos dejado tu ley, hecho su justicia y queremos acercarnos a ti? Como dice en el versículo, dice, ¿por qué si nosotros te buscamos, por qué tú no nos respondes? ¿Por qué? Es aquí la respuesta que vamos a encontrar desde el versículo 3b al versículo 5. ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué no nos responde si te estamos ayunando a Dios? Por algo sencillo, porque Dios expone la adoración superficial de su pueblo. Miren lo que dice la parte 3b del capítulo 58. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros propios trabajadores. Era bastante la falsedad, pero Dios lo expone. Lo falso se pasa a transformar en real. La realidad es que su pueblo no ayunaba con el corazón correcto, y sino que lo hacían como un ritual vacío, como una apariencia. La realidad era que incluso los días en los que ayunaban, ellos explotaban a sus trabajadores. Y Dios no aceptaba su ayuno cuando este no era un ayuno sincero que tuviese un corazón de obediencia. ¿Cómo podían ellos como nación pretender ayunar o adorar a Dios si estaban llevando una práctica en la esclavitud? La primera razón por la cual Dios no le respondiera porque su ayuno era un ayuno hipócrita. En segundo lugar, ¿por qué Dios no le respondía? Lo que dice en el versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. Ellos no ayunaban de una manera sincera, sino que también ayunaban por sus necesidades, pero necesidades egoístas. Era como decir, Señor, ayúdame a ganar esto,
ayúdame a conseguir esto, ayúdame a derrotar a otra persona, ayúdame a ser superior a otra persona. Aunque su oración estaba acompañada del ayuno, era una búsqueda egoísta para poder cumplir sus propios deseos. Y obviamente por eso es que Dios no iba a contestarles, ¿ya? La tercera razón por la cual Dios no contestaba su ayuno era porque, dice, no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. El propósito que ellos hacían para ayunar era un ayuno para gloriarse, para exaltarse a sí mismo, para hacer que su voz sea escuchada en alto. Dice Dios, no ayunéis como hoy. Y es aquí donde vemos en el versículo 5, dice, es tal el ayuno que yo escogí, el tipo del ayuno que el Señor reprende, que es un ayuno hueco, un ayuno vacío, un ayuno para aparentar, sin ningún tipo de sustancia espiritual detrás de él. Este no es el tipo de ayuno que el Señor escoge, ¿ya? No es que Isaías, o no es que el Señor estén menospreciando el ayuno. Lo que ellos menosprecian es el ritual vacío. La respuesta no es dejar de ayunar, sino que ajustar cuentas con Dios y hacer que el ayuno no sea algo superficial. Jesús lo dijo en Mateo 23. En Mateo 23 dice, no, Jesús le dijo a la gente que no siguiera los rituales vacíos de los fariseos. Tiene que hacer primero, yo lo tengo que hacer primero para poder vivir en mi vida. Y llegamos a la tercera parte del capítulo 58, que nos habla del carácter y la verdadera adoración, ¿ya? El carácter y la verdadera adoración, el tipo de adoración y el ayuno más aceptable que el Señor quiere. Y vemos en el versículo 6, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad. ¿Por qué? Porque ellos ayunaban al Señor y oraban al Señor, pero con un corazón impío, con un corazón único, con un corazón que quería aparentar. En otras palabras, es como decir, Dios le dice al pueblo, ustedes ayunen de la forma que mejor les parezca, pero empiecen por arreglar las cosas con sus hermanos y sus hermanas. Dejen de oprimir a los demás. Vayan y ustedes ayuden. Ustedes desaten las ligaduras que ustedes mismos han desarrollado. Primero tenían que dejar de actuar de manera impía con los demás. Desatar las ligaduras de impiedad. Soltar las cargas de opresión. Dejar en libre a los quebrantados y romper todo yugo. Ponerse a cuentas con Dios empieza por dejar de hacerle mal a otras personas. Entonces, ya que ellos desataran ligaduras de impiedad, saltaran yugo de opresión, ellos tenían que empezar a actuar en amor hacia los demás, partir el pan con el hambriento. ¿Ya? Versículo 7, cubrir a los que no tienen ropa y no escondernos de nuestros hermanos. Ponerse cuentas con Dios también es hacer acciones de amor hacia otras personas. O sea, si yo quiero realmente adorar a Dios, tengo que concentrarme en Dios, pero también tengo que concentrarme con los demás. Y llegamos a la cuarta parte del capítulo 8, del capítulo 58, perdón, que nos va a hablar de las bendiciones que Dios promete para los verdaderos adoradores. Entonces, cuando Dios descubrió la idolatría, cuando Dios vio que el ayuno era en vano, y cuando Dios nos da la verdadera razón del ayuno, cuando Dios nos da el verdadero significado de cómo debemos ayunar, es lo que nos dice el versículo 8, dice, cuando hayamos entendido el verdadero ayuno, que es desatar ligadura y llevar una buena relación con nuestros hermanos, dice, entonces nacerá tu luz como el alba. Si el pueblo de Dios uniera el ayuno con vida de justicia, con vida de amor, ellos verían sus oraciones contestadas, tendrían vida llena de luz, sus huesos llenos de vigor, llenos de justicias y llenos de la gloria del Señor. Cuando ellos clamaran al Señor, el Señor les diría, heme aquí. Dice, si quitares en medio de ti el yugo, ¿cierto? Si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y al hablar, ¿ya?
nos está refiriendo que el Señor les da 3 cosas que deben dejar de hacer. En primer lugar, tienen que dejar de oprimir. Dejar de oprimir. ¿Ya? Dice quitar en medio del yugo. Dejar de oprimir. En segundo lugar, habla de el dedo amenazador. ¿Ya? ¿Qué quiere decir culpar? Echarle la culpa a otros. En tercer lugar, nos habla de la vanidad. Para que la bendición que tenemos que hacer, tenemos que despojarnos de la opresión, de culpar a otros y de la vanidad. Ya estamos en el versículo 9. El versículo 10 dice, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida. El Señor de nuevo le da 2 cosas que deben empezar a hacer. Ellos necesitan ministrar al hambriento no con algo solo comida, sino que ellos tienen que saciar el alma afligida. Deben buscar la forma de satisfacer a los que están en dificultad. ¿Ya? Y dice en el versículo 10, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Para los que se arrepienten, para los que vuelven de su mal camino, Dios también les promete bendición. Dice, no será solo luz, sino que mira lo que dice el versículo 10, dice, sino que incluso tu oscuridad será como el mediodía. En medio de la dificultad, en medio de la angustia, Dios los va a guardar y Dios los va a guiar. Y el versículo 11 dice, Jehová te pastoreará siempre. Esta es una promesa que aquellos que llevan una vida que no está centrada en rituales vacíos, en rituales paganos, para tener la guía del Señor tenemos que tener un corazón sincero y dejarnos ser moldeados, dejarnos ser pastoreados. Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, versículo 12. Aquellos que sirven a Dios con un corazón y acciones sinceras van a completar las cosas del reino de Dios, van a restaurar, van a reparar. Solo pueden restaurar, solo pueden reparar aquellos que entienden el propósito del Señor. En mi vida iluminada, ¿qué es lo que nos muestra este pasaje? ¿Qué es lo que es una vida iluminada? Es una vida iluminada, en las tinieblas nacerá la luz. Es una vida guiada, ¿por qué? Porque Jehová los pastoreará siempre. Es una vida satisfecha, ¿por qué? Porque en las sequías el Señor saciará su alma. Es una vida que se mantiene fresca, ¿por qué? Porque como manantial de aguas nunca faltarán. Es una vida productiva, ¿por qué? Porque ellos edificarán las ruinas antiguas. Nos damos cuenta cómo estas son las bendiciones que Dios tiene preparado para todos aquellos que confían y que creen en el Señor. Y es así como llegamos al capítulo 59. Ya el capítulo 59. Dice, viendo la realidad, el pecado que Dios ve. El problema del pueblo de Dios, ¿cuál no es la causa? Versículo 1 dice, y aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. El pueblo de Dios se preguntaba por qué parecía que Dios no lo rescataba de sus problemas. Ellos se preguntaban si tal vez la fuerza de Dios había disminuido y si su mano se había acortado. ¿Ya? El profeta Isaías les asegura que este no es el caso, porque no se ha cortado la mano de Dios para salvar. ¿Ya? Ni se ha agravado su oído para ir. Tal vez el problema no es que a Dios no le falte poder, tal vez a Dios le falta el conocimiento e interés por ello, sino que Dios puede irnos perfectamente. Somos nosotros los que no nos acercamos al Señor, ¿ya? Y vemos el problema del pueblo de Dios. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa del problema del pueblo de Dios? Dice que las iniquidades han provocado división, ¿cierto?
Hay una descripción detallada de los pecados. En primer lugar, porque vuestras manos están contaminadas con sangre. Ya, versículo 3. Porque vuestras manos están contaminadas con sangre. La violencia, el asesinato, la muerte, era una práctica muy, pero muy común en el pueblo de Israel. El segundo pecado dice, vuestros labios pronuncian mentira, con mucha facilidad mentira, y era una manera regular. En tercer lugar, el tercer pecado, no hay quien clame por la justicia. ¿Por qué? Porque ellos no compartían el corazón de Dios, un corazón bueno, un corazón justo, sino que cada uno actuaba simplemente por los términos de su propia ganancia. Por lo tanto, la justicia y la verdad eran conceptos muy lejanos. Y en lugar de la justicia, en lugar de justicia, hablaban vanidades, cosas superficiales. Y en lugar de verdad, hablaban mentiras. ¿Ya? El cuarto pecado, ¿cierto? Versículo 4, hablan vanidades. Isaías no está describiendo el problema, sino que Isaías está haciendo un diagnóstico. Y el mismo versículo 4, el quinto pecado, conciben maldad y dan a luz iniquidad. Es como que si se deleitaran pensando cómo provocar más maldad, ¿ya? El sexto pecado dice, sus pies corren al mal. Estamos en el versículo 7. Sus pies corren al mal, se apresuran a derramar sangre inocente. Tanto sus manos como sus pies habían sido entregados al pecado. Pero esto no termina allí, sino que sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. ¿Ya? Y es lo que dice más adelante, dice, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Sus decisiones y sus consecuencias son consecuencias equivocadas. Nunca van a poder guiar en el camino de paz, nunca van a poder experimentar al Señor. Vimos cuál era el pecado, ¿cierto? Y ahora vamos a ver los efectos del pecado que el pueblo puede ver. Los efectos del pecado que el pueblo puede ver. Entonces, en el versículo 1, el versículo 9, nos vamos a encontrar, por esto alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Como el pueblo no tenía ningún tipo de interés, Dios no los podía bendecir porque era un pueblo que les desobedecía. Dice, esperamos luz, ¿cierto? Y aquí tinieblas, habiéndose entregado a la oscuridad. Cuando quiere la luz no se encuentra allí. Cuando uno quiere tener la luz, obviamente va a acudir a la luz, por más que por más que la oscuridad nos parezca interesante. ¿Cómo podemos solucionar esto? Obviamente lo que nos muestra el versículo 12 al 15, confesando nuestros pecados y admitiendo nuestra culpa. ¿Ya? Confesando nuestros pecados y admitiendo nuestra culpa. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, y es aquí como Dios muestra el pecado, lo expone, tenemos que reconocerlo, Dios también nos da la salvación y la redención que el Señor ve. Dice, y lo vio, versículo 15, y lo vio Jehová y desagradó sus ojos porque pereció el derecho. ¿Ya? No, como estaba Israel, no era ningún misterio para Dios. Ellos clamaron en Isaías 59, ¿cierto? Mostrando su condición, pero Dios ya la conocía, ¿cierto? Y el versículo 16 dice, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. No solamente el estado del pueblo de Dios era malo, pero ninguno de ellos tomaba la iniciativa para arreglar las cosas, ¿cierto? Pero ¿quién es? El versículo 16 al 19 muestra que el Señor es quien hizo, quien los reconcilió.
Ya, versículo 16b dice, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Dios esperó a un Israel desobediente, pero el Señor con misericordia, con justicia, le puso el yelmo de salvación en su cabeza. Y mire lo que dice, que el Señor lo salvó con su mano de justicia. Después dice que el Señor le puso el yelmo de salvación en su cabeza. Y después dice, y temerán desde el occidente al oriente, el del occidente el nombre de Jehová desde el nacimiento. ¿Qué quiere decir? Que la redención, que la salvación será conocida por todos y va a provocar temor del pueblo de Israel. ¿Por qué era famoso Israel en Canaán? No porque era un pueblo desconocido, pero era un pueblo famoso por lo que Dios había dicho en el Mar Rojo y también con Josué al abrir el río Jordán. ¿Ya? Y el versículo 20-21 ya, para ir cerrando el capítulo 59, nos va a hablar de una promesa mesiánica. Dice, y vendrá el Redentor a Sión. ¿Ya? El Redentor viene de la palabra Goel, como Joel, pero con G de gato. ¿Ya? Él tenía un rol específico en la vida, era el responsable de comprar a un compañero para sacarlo de la esclavitud. Entonces, cuando vendrá el Redentor, es como que Él va a venir el que va a pagar el precio de tu esclavitud para darte libertad. Era el vengador de la sangre, ¿cierto? ¿Quién es nuestro Goel? Obviamente nuestro Goel es Jesucristo. Él es nuestro pariente cercano para darnos dignidad. ¿A quién va a venir el Mesías? El Mesías va a venir a los que se volvieren de su iniquidad. Está esta promesa del rey. Y llegamos al capítulo 60, cuando dice la gloriosa luz del reino de Dios. De aquí ya más o menos vamos a ir cerrando lo que es la verdad que desde el capítulo 60 al capítulo 66 nos vamos a encontrar con una gloria de Israel, del reino de Dios. La gloria dice, levántate, resplandece, porque ha venido la luz sobre ti. Como que Dios le está diciendo, el tiempo de la oscuridad, el tiempo de la tristeza pasó, ahora viene el momento de levantarte, que amanezca sobre ti y te vistas de gloria. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios tiene preparado un reino especial para cada uno de nosotros, y andarán las naciones a tu luz. Cuando el Señor muestre su luz sobre Israel, las naciones van a ser atraídas por esa luz. Dios tiene grandes tesoros y vienen para Israel en el reino del Señor. Son promesas para un pueblo desobediente, pero que ha sido un pueblo adquirido por Dios y un pueblo que ha sido un pueblo comprado por el Señor. Nos vamos a dar cuenta que al final de estos últimos 6 capítulos del libro de Isaías nos va a mostrar una promesa de un milagro. El versículo 61 habla de buenas nuevas de salvación para Israel, al igual como en el versículo 63 nos va a hablar del día de la venganza. Y el capítulo 65 y capítulo 66 nos hablan de la prosperidad de Sión. En otras palabras, el libro de Isaías termina muy similar a lo que es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis comienza con sellos, con trompetas, pero la última parte del libro de Apocalipsis nos va a mostrar y nos va a enseñar el reino que Dios ha preparado para todos. Lo ha preparado para Israel. Isaías le habla al pueblo de Israel, pero también Dios nos habla a nosotros. A lo mejor caemos, a lo mejor cometemos falta, a lo mejor claudicamos, pero hay un reino preparado para cada uno de nosotros. El tema es cómo nosotros estamos viviendo, como este Israel pagano, como este Israel vano, o estamos viviendo como el remanente a quien Dios va a extender su mano y lo va a salvar y los va a rescatar. Entendamos y comprendamos que este es el momento que Dios nos está dando para que podamos ponernos en pie y podamos llamar al mensaje del Señor. Isaías es un libro que nos habla de remanente. Isaías nos habla de un libro que nos habla de un pueblo que no quiso contaminarse con sus hermanos. Y es lo que hoy Dios necesita, un remanente, y que hoy nosotros podamos ser ese remanente del Señor. Espero que les haya bendecido este tiempo, estas clases.
y que podamos nosotros entender que somos el remanente de Dios,